Apocalipsis capítulo 2 verso 1, lo leemos glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Puede sentarse. Glorificamos el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Que Dios bendiga su palabra y que su Santo Espíritu nos ministre a cada uno de nosotros en esta hora con esta palabra. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Mantenga la alabanza, hermano, mantenga la alabanza, amén. Queremos meditar, aleluya, acerca de este texto que leímos de la carta a la iglesia de Éfeso. Oiga bien, la carta a la iglesia de Éfeso bajo el tema volviendo al primer amor. ¿Cuántos están conmigo? ¿Escuchó, hermano? Volviendo al primer amor. Aleluya. Quiero hacer un recuento de lo que el libro de Apocalipsis comienza diciendo. El libro de Apocalipsis, amados hermanos, comienza diciendo que este es el testimonio de Jesucristo. Oiga esto, es el testimonio de Jesucristo, que Dios le da, amados hermanos, a un ángel la revelación al apóstol Juan acerca de Jesucristo. Apocalipsis nos habla acerca de Jesucristo. ¿Está conmigo? Y cuando la Biblia comienza diciendo esto, nos dice que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, en una isla, amados hermanos, aleluya, donde echaban presos a los mayores criminales. Pero el apóstol Juan está preso no por criminal, sino por predicar el evangelio de Jesucristo, sino por dar testimonio de aquel que vive por los siglos de los siglos, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Juan, amados hermanos, el apóstol, está preso en ese lugar, pero ahí recibe la revelación, aleluya, de parte de Dios, y él dice esta recomendación en el verso 3: bienaventurados los que leen esta palabra, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, bienaventurados los que guardan esta palabra de esta profecía. 3 cosas que son recomendaciones, amados hermanos, a las cuales nosotros debemos de ponerle mucha atención: los que oyen, los que leen y los que guardan esta palabra que ha sido revelada a Juan el apóstol. En ese momento Juan dice que él tiene una visión del Cristo glorificado. Vea bien, Juan era el apóstol al que la Biblia le llama que se recostaba en el pecho del Señor. La Biblia llama a Juan como el discípulo amado, como aquel discípulo que tenía mucha confianza con el Señor. Juan, amados hermanos, había escuchado bien la voz del Señor Jesucristo, aleluya, porque fue uno de los discípulos del rol más cercano de Jesús, porque Jesús tenía 3 discípulos: Juan, aleluya, Jacobo, creo que así es, y Pedro. ¿Están conmigo? 3 discípulos que eran los más allegados a Jesús. Y Juan sabía escuchar la voz del Señor. Juan atendía bien la voz del Señor. Ahora, Juan, amados hermanos, entendió también la voz del Señor cuando el Señor resucita. Llevamos 2 cosas:
Juan atiende la voz del Señor siendo discípulo de Cristo. Juan atiende bien la voz del Señor cuando Jesús resucita. Pero ahora Juan dice que escucha la voz de alguien, aleluya, que su voz es como de trompeta, y que cuando escucha esa voz, él cae a tierra. Óigame bien, y dice: ay de mí que soy hombre muerto. Y óigame bien, lo que él tiene ahora es una revelación del Cristo glorificado. Juan escuchó la voz de Jesús como discípulo. Juan escuchó la voz de Jesús como resucitado nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Juan está escuchando la voz del Jesús glorificado. Pero no solo escucha la voz del Jesús glorificado, sino que ve una visión de cómo es Jesús glorificado. Sigue conmigo. Sus ojos como llama de fuego. De su boca salía una espada. ¿Está conmigo? Sus pies, amados hermanos, como listos para ejecutar juicio. Sus vestiduras blancas, sacerdotales y de realeza. Juan tiene una visión, amados hermanos, sobrenatural de quién es Cristo. Y Juan dice que Jesús tiene, aleluya, las 7 estrellas en su mano. Que las 7 estrellas son cada una de las iglesias representadas acá en Apocalipsis. En Apocalipsis 2, en Apocalipsis 3, nosotros vemos 7 cartas que son enviadas a 7 iglesias locales en ese tiempo de Juan el apóstol. Lo que nosotros vemos ahora es, aleluya, una de las, como le dijera, de las características del Cristo glorificado. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia, amados hermanos, es el pastor. Sigue conmigo. El ángel es el mensajero. La palabra ángel quiere decir mensajero. ¿Me escuchó? Entonces dice: escribe al ángel. Quiere decir, escríbele al responsable de la iglesia. Es el responsable de la iglesia al que me le van a dar este mensaje, para que ahora él se lo transmita a la iglesia. Ahora, el mensaje es a la iglesia de Éfeso. Yo le he dicho esto varias veces y se lo voy a repetir una vez más. La iglesia de Éfeso era una iglesia, amados hermanos, catalogada por el amor. Era una iglesia donde se decía que había amor. ¿Por qué razón, dirá usted? ¿Sabe quién fue uno de los pastores de la iglesia de Éfeso? El apóstol Pablo. ¿Sabe quién fue otro de los pastores de la iglesia de Éfeso cuando Pablo se retira? El apóstol Juan. ¿Sabe quién fue otro de los pastores de la iglesia de Éfeso? Un discípulo de Pablo, Timoteo. ¿Sabe cuál fue otro de los pastores de la iglesia de Éfeso? Bernabé, el compañero de misiones del apóstol Pablo. Yo siempre me he puesto a pensar en esto. ¿Qué clase de enseñanza y ejemplo el que le dio el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? ¿Qué clase de enseñanza y ejemplo el que le dio el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso? ¿Qué clase de enseñanza, aleluya, y ejemplo lo que le dio Timoteo a la iglesia de Éfeso? Recordemos que Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, lo que has aprendido de mí, no solo a través de enseñanza, sino a través del ejemplo. Esto encarga a hombres idóneos, aleluya, hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Timoteo tenía un encargo especial. Y Bernabé fue también pastor de esa iglesia llamada Éfeso. Yo siempre he pensado en la posibilidad, ¿cómo me sentiría yo al recibir enseñanza de esos grandes hombres? Yo siempre he pensado en la posibilidad de trasladarme un momento, aquellos años, y ser parte de la congregación de la iglesia de Éfeso en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Juan, en el tiempo de Timoteo, en el tiempo de todos los pastores que pasaron por ahí. ¿Sabe por qué pienso en esa posibilidad? Porque toda la iglesia de Éfeso recibió la misma enseñanza. Toda la iglesia de Éfeso recibió, aleluya, los mismos consejos y los mismos ejemplos de esos grandes hombres de Dios. Siempre pienso en esto porque toda la iglesia local
recibe la misma enseñanza, pero no todos la toman igual. Gracias por su entusiasmo. ¿Está conmigo? Todos, amados hermanos, recibimos la misma enseñanza. Todos recibimos el mismo ejemplo, todos recibimos la misma instrucción, la misma exhortación, pero no todos reaccionamos de la misma manera ante la palabra de Dios. Piensen en esto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerde, Éfeso es catalogado como la iglesia que tiene un amor y un fervor y una pasión sobrenatural por Dios. ¿Me está siguiendo? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cuando la Biblia nos habla de la diestra de Dios, nos habla de la autoridad de Dios. Cuando la Biblia nos habla de la diestra de Dios, nos habla del gobierno de Dios. Cuando la Biblia nos habla de la diestra de Dios, nos habla de la protección de Dios. Óigame bien, yo me asusté, aleluya, al estar estudiando Apocalipsis, porque cuando yo miro, aleluya, y digo, gloria a Dios, porque si el Señor tiene las 7 estrellas en su mano, quiere decir que Él tiene a esas 7 iglesias locales en su mano. Yo vengo a decirle que usted ha estado en las manos de Dios. Yo vengo a decirle que usted ha estado en las manos del Cristo glorificado. Yo vengo a decirle que cada uno de nosotros ha estado bajo el gobierno de Dios, pero es decisión de nosotros si nos salimos de ese gobierno de Dios. Alabas a Dios todavía. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El candelero de oro que se usaba en el tabernáculo que Dios ordena a Moisés construir. Ese candelero de oro siempre tenía que estar encendido. Y es más, en Levítico el Señor le dice a Moisés que el fuego nunca se apague del altar. El candelero de oro, el encargado de mantener ese candelero encendido era el sacerdote. El sacerdote tenía que estar pendiente de si el candelero tenía aceite. ¿Sabe usted que, aleluya, cuando nosotros vemos a Jesús en medio de los 7 candeleros de oro, lo que nos está diciendo es que Él está siempre al cuidado del testimonio de la iglesia? Porque cuando vemos el candelero de oro, hablamos del testimonio de la iglesia, de que la iglesia sea luz en medio de un mundo que está en tiniebla, y Él está paseándose, Jesús, como el sumo sacerdote que entró no con un sacrificio ajeno, sino con su propio sacrificio. Óigame bien, aleluya, con el sacrificio de su vida para redimirnos de todos nuestros pecados a nosotros, y que nosotros demos el testimonio que agrada a Dios. Sigue conmigo. Gloria a Jesús. Mire bien, así dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Hay 2 cosas que quiero transmitirle. Uno es que el mensaje que se le está dando a la iglesia de Éfeso es un mensaje para toda la congregación. Y Jesús lo que le está diciendo es: yo estoy velando por el testimonio de toda la congregación, de la iglesia en general. Pero el otro mensaje que podemos ver es que lo podemos agarrar personal. Jesús lo que está diciendo es: yo estoy pendiente de tu testimonio. Sigue conmigo. El Señor está velando por tu testimonio. La Biblia dice, aleluya, que a Juan, óigame bien, se le conoció por ser una antorcha encendida que alumbraba en medio de las tinieblas de su tiempo. La Biblia dice en Colosenses que usted y yo estamos como lumbreras en medio de este mundo para alumbrar a los perdidos, para decirle a la gente: esta es la verdad. Cuando la Biblia nos llama que somos luz y que tenemos que dar testimonio, lo que estamos diciéndole a la gente es: así anduvo Cristo, y esta es la verdad que te conduce hacia el Padre. Así es, ni más ni menos. En el verso 2 y en el verso 3
Si usted se fija, usted dirá, ¿por qué el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que vuelva al primer amor? Mire, ojo, pestaña y ceja, leamos el verso 2. Dice, yo conozco tus obras. Si hay algo que el Señor está revelando, es que te conoce. El Señor conoce cuando has movido una silla para ordenarle en la iglesia, por muy pequeño que haya sido el servicio. Gracias por tu entusiasmo, pero el Señor conoce hasta cuando te has parado en esa puerta a darle la bienvenida a una persona y se la has dado con amor, con alegría. El Señor conoce nuestra obra. Todo lo que nosotros hacemos está desnudo delante de los ojos de Dios. Dios conoce la motivación, Dios conoce la intención en todo lo que nosotros hacemos. Lo primero que le dice el Señor a esta iglesia es, yo te conozco. No me podés engañar. Podés engañar al líder que esté en la iglesia. Podés engañar al servidor. Pero Dios dice que a él no lo engañamos. Amén. Dios dice, yo te conozco. La palabra conocer habla de una relación personal con Dios. La palabra conocer habla de intimidad con Dios. La palabra conocer habla, aleluya, de que todo está descubierto en nuestra vida delante de Dios, de que nada se escapa al ojo de Dios. Cuando Dios le dice a esta iglesia, yo te conozco, lo que le está diciendo es, sé lo que hay en tu corazón. Eso está diciendo Dios. Sé lo que hay en tu corazón. Ahora dice, yo conozco tu obra, pero no solo conozco tu obra, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. De dos maneras le voy a interpretar este texto. La primera manera que le quiero transmitir la idea de este texto es acerca de que nunca el activismo en la iglesia quiere decir que usted está haciendo las cosas con amor. ¿Sabe que a mí me asombró ver esto desde esa perspectiva? Porque puede ser que alguien se congregue, pero no por amor a Dios. ¡Tremendo! Sí, puede ser que alguien haga algo en un lugar, en cualquier área, dentro del nivel eclesiástico, pero que no lo haga con amor a Dios. Mire bien esto. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque esto nos habla de lo que hay en el interior. Esto nos habla de que Dios conoce nuestro corazón. Yo siempre he dicho esto. En todo lo que nosotros hagamos, juzguemos con qué intención y con qué motivación estamos haciendo lo que hacemos. Siempre he dicho yo esto y me lo he aplicado a mi vida. ¿Por qué predico? ¿Cuál es la motivación o la intención de que yo predique? ¿Cuál es la motivación o la intención de que yo sirva en la iglesia? ¿Qué es lo que me mueve a hacerlo? Siempre he aplicado eso a mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos lo va a aplicar en aquel día. La Biblia dice que no juzguemos nada antes de tiempo, sino dice que esperemos el justo juicio de Dios, delante del cual saldrán a luz todas las intenciones y motivaciones del corazón del hombre. Oh, sigue conmigo. Sigue conmigo. Este mensaje nos sirve para reflexionar por qué hacemos lo que hacemos. Porque el Señor le dice, yo conozco tu obra y tu arduo trabajo, y conozco tu paciencia, y que no soportas a los malos, y conozco, dice Dios, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tienes ese discernimiento, aleluya. No has desmayado, dice Dios. Te has mantenido ahí. Pero eso no quiere decir que porque estaba en el activismo religioso
todo lo hizo con pasión hacia Dios. Todo lo hizo con deseo hacia Dios. Si usted se mete a un taller de mecánica por un día, no quiere decir que usted salió mecánico. Eso no quiere decir que usted es mecánico. Si usted se mete a una panadería por un día, eso no quiere decir que usted es panadero. No. Si usted se mete a una fábrica de hacer puro un día, eso no quiere decir que usted ya sabe hacer puro, que usted es purero. No. Y que usted llegue a la iglesia por llegar, eso no quiere decir que usted es cristiano. La otra manera, como se lo quiero interpretar también, es que la iglesia de Éfeso era catalogada por la iglesia que tenía fervor para hacer las cosas. Era catalogada, la gente de la iglesia de Éfeso era catalogada como gente, aleluya, que tenían pasión por Dios. Se les miraba, era notoria la pasión, el fervor que tenían por Dios y por hacer las cosas para Dios. Pero fueron menguando. Ya no eran los mismos. Ya no oraban lo mismo. Ya no leían la Biblia lo mismo. Se fueron apagando. Aquel candelero espiritual fue perdiendo su brillo, fue perdiendo su luz. Después se fueron viendo apagados, insípidos, indiferentes, arrogantes, ya por último. Se fueron viendo degradados espiritualmente. El asunto es que nosotros creamos que estamos tremendos, prendidos en fuego, y que delante de Dios estemos apagados. ¿Sigue conmigo? Entonces, es digno de que nos examinemos. Este es un rayo X para cada uno de nosotros. No podemos dejarnos guiar por las apariencias. No podemos, ni podemos vivir de apariencia, porque a Dios no lo podemos engañar. Amén. No podemos vivir aparentando que yo canto como David, que yo danzo como David, que yo predico como Pablo, que yo sirvo como Josué. No podemos vivir engañándonos, amado hermano, cuando Dios nos conoce desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y Él sabe si lo que estamos haciendo lo hacemos con fervor, con pasión, con amor a Dios y a la alma. Usted y yo debemos de entender eso. Que antes de que nosotros hagamos algo para la gente, lo estamos haciendo delante de Dios. Y el primero que lo va a calificar es Dios. ¿Cierto? El primero que lo va a pesar en balanza, lo que nosotros hacemos, es Dios. ¿Sabe? Lo siguiente que Dios le dice a esta iglesia es: yo conozco todo esto que tú has hecho, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo este pequeño inconveniente contigo. Mire, Dios primero reconoció todo lo que habían hecho. Lo que no le dije, se lo voy a decir ahorita. Se me había escapado. No podemos vivir de lo que hicimos en el pasado. Porque esta iglesia el Señor la conoció, que así fue paciente, porque fue una iglesia perseguida. El Señor conoció a esta iglesia, aleluya, que probaba a los que decían ser apóstoles. Tuvo discernimiento. Oiga bien, en un tiempo hicieron cosas para el Señor. Pero nosotros no podemos vivir de lo que hicimos en el pasado. Amén. Les recuerdo el grupo ABA. Cómo yo predicaba, cómo yo servía, cómo yo cantaba, cómo alababa. Y ABA, y ABA, y ABA. No podemos vivir del pasado. Tenemos que vivir del presente. Lo que yo estoy haciendo hoy, lo hago con una intención sana delante de Dios. Lo que yo estoy haciendo hoy, lo hago con una motivación sana delante de Dios. Eso tenemos que verlo, examinar nuestro corazón y decir como dijo David: examíname, oh Dios. Dios le dice: tengo contra ti que estás haciendo cosas, pero has dejado tu primer amor. Has dejado el primer amor. Habla de ese fervor con el que comenzaste la vida cristiana. Ese primer amor habla de la pasión con la que llegabas al templo. Aleluya. No todo indiferente ahí, la gente aplaudiendo y usted. ¿Qué aplauden esto? Es que estos no han madurado. No.
Dios quiere que recuperemos ese fervor, esa pasión, que cuando decían matutinos, gloria a Dios al matutino, que cuando decían ayuno, ay santo, hay ayuno, que cuando decían vigilia, gloria a Dios, hay vigilia, que cuando decían vamos a hacer tal cosa para Dios, ahí estoy yo de primero, sino que después dejas de hacer lo que hacías primero. Es Dios el que te está diciendo, vuelve al primer amor, vuelve al fervor, vuelve a la jamashaya, recupera lo que has perdido, recupera lo que has perdido. Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso, antes tenías amor para hacer lo que hacías para mí, pero ahora ya no lo tienes. Dios le dice a esta iglesia cuáles son sus virtudes, pero le dice cuál es su enfermedad. Siempre he creído que el mensaje evangelístico es el que le dice a la gente 4 cosas. Primero, que le dice a la gente cuál es su condición sin Dios. Segundo, que le dice a la gente, aleluya, que el Señor ha venido para quitar esa condición tan decadente que hay en su vida. Tercero, decirle a la gente que Jesucristo es la respuesta y que ellos tienen que tomar una decisión para cambiar su estilo de vida. Y cuarto, llamar a la gente a la acción. Siempre he creído que a la gente no solo se le dice cuál es la enfermedad, sino que también se le da la cura. Y Dios le dice a esta iglesia, tenés algo malo, y que es lo primordial. Habían perdido también la pasión por Jesús. Que no se nos olvide, que el principal ingrediente del amor debe de ser Jesús. Que no se nos olvide que el principal ingrediente, amén, por el cual hacemos las cosas es Jesús. Entonces ellos habían quitado su mirada de Jesús. Habían quitado su mirada del Cristo resucitado. Habían quitado sus ojos de Jesús y a lo mejor lo habían puesto en la gente. Todos los seres humanos somos imperfectos. Y si ponemos los ojos en nosotros, los seres humanos, vamos a hallar imperfección. Pero debemos de entender que el Señor no anda buscando gente perfecta, sino gente imperfecta para perfeccionarlo, gente común para volverlo gente extraordinaria. Jesús, cuando quiso buscar obreros, Él se fue a buscar a los imperfectos. Jesús, cuando fue a buscar obreros, Él se fue a buscar a la gente común, porque la gente común en las manos de Dios hace cosas extraordinarias. Y usted es llamado como alguien, aleluya, que sea común en las manos de Dios, pero para hacer cosas fuera de lo común, cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias que van a glorificar y exaltar el nombre de Dios. A ver, diga conmigo, el primer amor se pierde, pero se puede volver a recuperar. Eso es lo glorioso de esto, que el Señor le dice, has perdido tu primer amor, pero tengo la cura de cómo lo puedes volver a recuperar. Es glorioso esto, que el Señor le dice a la iglesia, sí, has perdido tu primer amor, pero te tengo, aleluya, las instrucciones para volver a ese primer amor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor le dice a esta iglesia en el verso 5, recuerda por tanto, no por tonto, recuerda por tanto. ¿Qué quiere decir recuerda por tanto? Siempre que nosotros leemos que dice por tanto, quiere decir por estas razones que te dije anteriormente, por lo antes dicho. Recuerda, la palabra recuerda también quiere decir volver en sí. ¿Sigue conmigo? Es el mismo término que se usa cuando el hijo perdido, el hijo pródigo, dice la Biblia en el verso 17 que volvió en sí. Capítulo 15, verso 17 de Lucas. Volvió en sí. Este recuerda es, vuelve en sí.
Vuelve en sí. Volver en sí significa, tienes que encontrarte contigo mismo. ¿Sabe cómo se comienza recuperando el primer amor? Reconociendo que se ha perdido. El hijo pródigo se dio cuenta de eso, porque él dijo: no, hombre, en esta condición en la que estoy, como el más miserable, comiendo juntamente con los chanchos. Y el mundo está ofreciendo algarrobas, y mucha gente está probando las algarrobas que le ofrece el mundo. Pero ahí en medio de esa comedera de algarrobas, el Señor dice: trae a tu mente lo que hay en mi casa. Hay abundancia de paz, de amor, de gozo. Hay abundancia de perdón. Yo te quiero decir algo. Por eso tú estás aquí, porque sabes que en Dios la vida es mejor. Por eso tú estás aquí hoy, porque sabes y reconoces. Oye bien, hay en tu corazón algo que te dice: ve a la iglesia. Óyeme bien, aleluya. Óyeme bien, yo estoy creyendo que todo el que ha venido hoy, aleluya, tiene que llevarse a Cristo Jesús en su corazón, porque está reconociendo que sin Dios no es nada. Está reconociendo, aleluya, su condición sin Dios, que está perdido, pero en Cristo Jesús encuentra la vida, encuentra el perdón, encuentra la paz, encuentra restauración, y Dios te devuelve todo lo que habías perdido. ¿Cuántos alaban a Dios? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuérdalo. Lo que el Señor le está diciendo a la iglesia es: recuerda cómo comenzaste a perder el primer amor. Hermano, es sencillo. ¿Cómo se pierde la pasión por Dios? ¿Cómo se pierde el fervor por estar en la iglesia adorando a Dios juntamente con los hermanos? ¿Cómo se pierde el fervor, la pasión, ese deseo de querer agradar a Dios? Deje de orar. Deja de orar y se le va perdiendo la vida de Dios. Deja de leer la Biblia y va perdiendo el alimento espiritual. Cuando se deja la oración, se mengua la pasión. Cuando se deja la lectura de la palabra, mengua, pero mengua bastante la vida espiritual en el ser humano. Porque el ser humano no puede vivir sin la palabra de Dios. Está seco. Ese es el alimento. Óigame bien, en el Antiguo Testamento nosotros lo vemos como el maná, y Jesús dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Y cuando vemos la Biblia nos dice que esta palabra es Jesús encarnado. Es el verbo hecho carne. Es la palabra de Dios. Jesús, cuando nosotros leemos esta palabra, estamos leyendo a Jesús. Cuando comemos esta palabra, estamos comiendo a Cristo. Si comes a Cristo, vas a hueler a Cristo. Lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia es: tú sabes lo primero que tienes que hacer para recuperar el primer amor. Tú lo sabes, le dice. Tú sabes dónde fue que comenzaste a menguar. Tú sabes dónde fue que se comenzó a bajar la pasión, el fervor. Tú lo sabes, dice el Señor. Y dice: arrepiéntete. Recomendación número 2. Arrepiéntete. Arrepentirse significa cambiar de mentalidad. Cambia tu manera de pensar. El hijo pródigo cambió su manera de pensar. Él dijo: no puedo estar aquí comiendo algarroba. No puedo estar con un trabajo que es tan degradante como apacentar cerdos. No, voy a ir a la casa de mi padre. Yo sé que mi padre me va a recibir. Él me está esperando. Yo te digo a ti: el Señor te estaba esperando. El Señor está con los brazos abiertos. El Señor te está diciendo: aquí estoy, hijo mío. Gloria a Dios que viniste. Yo creo que si yo estaba alegre, aleluya, de que tú estés aquí, quien está más alegre es el Señor, porque te ha estado esperando por tanto tiempo. Y hoy dice: ha venido a casa, ha venido a casa. Estás aquí, hagamos fiesta. Vuelve a la primera obra. ¿Cuánto orabas antes? ¿Cuánto oras ahora? ¿Cuánto pasabas de rodillas delante de Dios que hasta en la cara se te notaba que pasabas con Dios?
¿Cuánto? ¿Cuánto pasas delante de la palabra de Dios? ¿Cuánto? Examinémonos, pueblo. Queremos la vida de Dios, volvamos a las primeras obras. Sí, queremos avivamiento espiritual en nuestra propia vida. Yo siempre he dicho, el avivamiento comienza en nuestra propia vida. Ahí comienza. No es que tiene la gente, ahí comienza en nosotros. Ahí, hermano, porque el primer avivado tengo que ser yo. El primero que tiene que buscar la primera hora tengo que ser yo. Examinémonos cada uno de nosotros. Tenemos, amados hermanos, una responsabilidad personal delante de Dios. Vuelve a las primeras obras. Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Quitaré tu candelero, quitaré el lugar de tu testimonio. Óigame bien, que el Señor nos quite del lugar que Él nos ha confiado. Que el Señor diga, ya no vas a estar más en ese lugar que te he confiado. Es peligroso. ¿No lo siente duro usted? Que el Señor le diga, mira, más vale que accioné desde ahorita. ¿Sabe qué, hermano? El Señor, hay un momento en que le dice a una mujer, te he dado tiempo para que te arrepientas y no has querido. Por tanto, vas a ser comida por los perros. ¿Sabe qué sucedió? No hizo caso a la mujer y se la comieron los perros. Atendamos la voz de Dios. Dios está diciendo que nos volvamos a Él. Dios está diciendo, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Dios está diciendo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el hombre inicuo sus malos pensamientos y el hombre impío todas sus perversidades y vuélvase al Dios de salvación, el cual tendrá misericordia y es amplio en perdonar.